Buenos días. Bueno, yo quiero empezar primero agradeciendo a Crece por esta invitación que nos hacen, que constantemente, bueno, ya tenemos una relación de negocio con todos ustedes y les agradezco esta invitación para exponer un poquito y hablar un poquito de fideicomisos de zona restringida. Quiero hablar del banco antes que nada. Nosotros somos Banco Inmobiliario Mexicano, somos una institución bancaria de segundo piso, muy especializada en temas inmobiliarios. Llevamos 10 años en el mercado ya. Banco Inmobiliario Mexicano se crea a través de una fusión de varias SOFOMs que operaban en todo el país y hacen esta unión y se crea Banco Inmobiliario Mexicano. ¿Sí? Eso es un poco de la historia, ¿no? de cómo nosotros nos fuimos constituyendo. Pueden irlo leyendo. En diciembre de 2010 se hace un convenio con una empresa de apoyo integral inmobiliario y se adquiere el 100% de las acciones de Hipotecaria Casa Mexicana. Entonces, al robustecer Banco Inmobiliario Mexicano con esta compra de esta empresa, bueno, nos empezamos a consolidar. En el año 2012, el Consejo de Administración decide emprender este reto de convertir esta SOFOM a un banco y entonces empezar a operar como una institución de banca múltiple. ¿Dónde estamos? Bueno, tenemos presencia en las ciudades y los estados más importantes del país, como estamos en el noroeste. Si pueden ir ubicando ahí cada uno de los estados en los cuales estamos operando. En el sureste, pues tenemos una presencia con oficinas tanto en Mérida como en Quintana Roo, y de ahí nos vamos hasta Puebla. Es donde estamos atendiendo todo el sureste del país y pueden estar encontrándonos en cualquiera de estas tres ciudades de manera presencial. En algunas otras ciudades sí tenemos presencia de gente contratada por la institución, sin embargo no existen oficinas presenciales ahí, ¿no? Está una persona que trabaja para la institución bancaria y lo hace de manera independiente, es decir, que no tiene un lugar para atender a las personas, ¿no? Una oficina central ahí mismo en esa ciudad. Sin embargo, tenemos presencia en general en todo el país, también con delegados fiduciarios. ¿Cuáles son nuestras líneas de negocio? Inicialmente, bueno, tenemos una banca patrimonial que esa se apertura recientemente, tiene más o menos 3 años operando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos inversiones, patrimonio de las personas, ya como personas físicas, nos dan su dinero para hacer las inversiones y que se incremente el valor de su patrimonio. Manejamos cuentas digitales. Una de las cosas que más hacemos financiamiento inmobiliario. ¿Para qué? Para fideicomisos, para desarrollos inmobiliarios más grandes. Por ejemplo, no sé si ustedes ubiquen Sadasi, ustedes ubican pues alguna otra empresa fuerte aquí de vivienda, no sé, alguna que ustedes me puedan mencionar. Nosotros ayudamos con los créditos puente para poder lograr esos proyectos. Hay créditos puente, hay crédito simple y dependiendo del tipo de proyecto es el tipo de financiamiento que se les otorga. Tenemos una unidad de evaluación, somos certificados en hacer evaluaciones inmobiliarias. También manejamos el apoyo con los créditos hipotecarios FOBISTE, que eso se tiene que hacer a través o de una SOFOM o a través de un banco para toda la tramitología. Y la unidad de negocios que yo opero aquí en Mérida es la división fiduciaria. Nosotros vemos fideicomisos de todo tipo hablo en la parte privada, nada de tipo de fideicomisos con gobierno, no hacemos fideicomisos con gobierno, de ningún tipo. Aunque sean fideicomisos que sean muy seguros, aún así, y de administración de recursos, no los podemos hacer. Es un nicho que no manejamos, ¿sí? En los tipos de fideicomiso, por hablar de algunos, voy a decir para fideicomisos de desarrollo inmobiliario, donde una persona física o moral aporta un bien inmueble, otra persona física o moral tiene el recurso o los créditos o financiamientos para poder construir, se unen en el fideicomiso, todo queda dentro del fideicomiso, se vuelve un patrimonio y entonces se ejecuta el proyecto, se venden los inmuebles y se reparte el recurso entre este fideicomitente, que es aportante de la tierra, y fideicomitente B, que es el constructor. Esa es una forma de hacer un negocio de fideicomisos. Hacemos fideicomisos fractional, controles accionarios, hacemos fideicomisos patrimoniales,
Entonces, es una amplia gama de fideicomisos los que manejamos, fideicomisos de garantía también. Y el que hoy vamos a hablar, que es el fideicomiso de zona restringida. ¿Qué es un fideicomiso de zona restringida? Pues es un mecanismo legal por el cual un extranjero puede adquirir el dominio indirecto de algún bien inmueble ubicado en la zona restringida. ¿Cuál es la zona restringida? 50 kilómetros de la costa hacia adentro. Si estamos hablando en zonas terrestres, es de 100 kilómetros hacia adentro. Esa es la zona restringida. Entonces, el extranjero usa este mecanismo legal, recibe el bien inmueble para usar y gozar, más no disponer de manera directa. Si usó alguna cuestión muy técnica, me detienen, ¿qué significa esto? Entonces yo puedo también explicarles ya un poquito más Cristian, fácilmente. Aprovechando el espacio, hay dudas entre que si los 50 kilómetros son línea recta o literalmente tu Maps. Puede haber una zona en Mérida, ¿no? No sé, me imagino Cauquén, que el Maps te marque para llegar a la playa 52 kilómetros. Entonces ya no estaría dentro de la restricción de los 50. ¿Es línea recta? Es línea recta. Okay. Sí, digo, y como ventaja es línea recta o desventaja, dependiendo, ¿no? Como ventaja creo que para los bancos es línea recta, como desventaja para aquel que está comprando, ¿no? Para el extranjero, pero sí es una línea recta. Desventaja es Mérida, va por ahí. Yo tengo un ejercicio, si me lo permiten platicárselos. Estaba un día domingo ocioso y estaba revisando, yo estaba viviendo en las Américas, dije, bueno, ¿cuánto tiempo y a qué distancia estoy? Pues de las Américas hacia la playa, Progreso, son 22 kilómetros. Luego lo hice en el centro, entonces ahí también son como 35 kilómetros. Y lo hice ya para la salida a Humán, ¿cierto? No sé si es Humán lo que... Humán. Ya no era zona restringida, por ejemplo. Ya sobrepasaba los 50 kilómetros y entonces yo dije, a partir de Humán ya no es zona restringida. Entonces la mayoría de lo que es la ciudad de Mérida sí entra dentro de la zona restringida forzosamente, ¿no? El fundamento legal para la zona restringida o la restricción más bien lo maneja el artículo 27 constitucional, la fracción primera. Entonces ahí lo está describiendo, ¿no? Cuántos kilómetros son, 100 kilómetros y 50 en las playas, ¿no? Entonces esa es básicamente la restricción legal para los fideicomisos, para poder crear esta figura o este mecanismo de fideicomisos de zona restringida. Entonces realmente esta es la restricción, este es el por qué no pueden comprar y cuál es el mecanismo que se crea para poder que los extranjeros puedan comprar estos bienes inmuebles. Para partir y para entender un fideicomiso, lo más importante es que ustedes determinen quién es el fideicomitente, quién es el fiduciario y quién es el fideicomisario. El fideicomitente para un fideicomiso específicamente de zona restringida es tu vendedor. Él es el vendedor, él va a ser el fideicomitente. Porque como dice la palabra fideicomitente, es un aportante que va a aportar un bien inmueble a un fideicomiso. El fiduciario, ese hay mucho menos pierde porque es el fiduciario. Es el banco que va a administrar el fideicomiso, quien adquiere el derecho real del bien. Ahorita voy a especificar qué es un derecho real y qué es un derecho personal. ¿Y quién es el fideicomisario? El fideicomisario es el comprador, alias el extranjero, pudiendo ser una persona física e incluso una persona moral e incluso un contrato. Ahorita llego ya a especificar cualquiera de los tres supuestos. Existe en el derecho, se habla que un derecho real es un derecho sobre un bien. Entonces, en estos derechos existe también la nuda propiedad, que tiene tres elementos: es usar, gozar y disponer. Nuda propiedad, usar, gozar y disponer. Entonces, el derecho real dentro de un fideicomiso lo va a ostentar el fiduciario, es decir, el derecho sobre la propiedad. Y los derechos personales, ustedes han escuchado hablar del usufructo, que es usar y gozar. Así, hasta que tú tomas, ya lo agarras, no te pasa. Exactamente, ese es un usufructo. O sea, el usufructo es usar y gozar
El usufructo vitalicio es usar y gozar hasta el momento del fallecimiento. Ese es el usufructo vitalicio. Y entonces el derecho personal de uso y de goce y disfrute, ese es el que se le va a conceder al extranjero a través de la figura del fideicomiso. ¿Quién es el que le da ese goce, uso y goce? El fiduciario. Entonces el fideicomitente aporta un bien inmueble al fideicomiso, el fiduciario lo recibe para efectos registrales. Quien va a ser el propietario de ese bien inmueble será el banco o el fideicomiso, y entonces yo designo a un fideicomisario, un beneficiario, un extranjero que va a poder usar y gozar y disfrutar del producto y de los frutos de ese bien inmueble. Es así de sencilla la figura. No sé si la expliqué de buena forma, algo muy fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? También existe un pago que se llama contraprestación, donde el fideicomisario, el extranjero, realiza este pago y el fideicomitente sale del fideicomiso. Entonces, el fideicomitente únicamente aporta, recibe su contraprestación, es decir, su pago, y entonces sale totalmente del fideicomiso y deja de ser ya parte del mismo. Y nos quedamos únicamente el fiduciario, nosotros como banco, y el fideicomisario. ¿Cómo es un proceso para hacer un fideicomiso de zona restringida? Adelante. ¿En qué momento se extingue? ¿En qué momento se termina el fideicomiso? El fideicomiso se puede, el artículo 392 de la Ley de Instituciones de Crédito nos marca cómo se extingue un fideicomiso. Y puede ser uno por el cumplimiento de los fines, otro por decisión entre las partes, otro por ser imposible el cumplimiento de los fines, y cualquiera de estos tres podemos caer. En el caso de zona restringida, puede ser porque el permiso perdió una vigencia. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia este permiso? 50 años. Prorrogable otros 50 años más. Entonces hay que estar atentos en el momento de que ese permiso se va a vencer para tramitar la extensión del mismo y no se extinga el fideicomiso. No se van a extinguir y lo que va a pasar es que va a haber una sanción, va a haber una multa por no haber dado el aviso correspondiente en tiempo. Y ha pasado, ha pasado. Yo encontré algún punto, un caso de un fideicomiso que se hizo en 1980, regresan, disfrutaron, pagaban todo el proceso normal, y en 2015, antiguamente el permiso duraba 30 años, en 2015 llega y dice, voy a venderle ya mi bien inmueble a un extranjero que me lo quiere comprar. Ah, perfecto, hacemos la cesión de derechos, perfecto. Y entonces llegamos, empezamos el trámite, vemos el permiso y el permiso ya había perdido vigencia. Le dijimos a nuestro gestor especializado para hacer estos trámites, ya perdió vigencia, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pagar la multa. Mandamos la solicitud, hicimos la consulta a la secretaría y la secretaría determina, tiene que pagar 8,000 pesos de la multa, más la extensión del permiso. Perfecto. Pregunta. ¿Pasa de padres a hijos? ¿Se hereda? Sí. ¿Un fideicomiso? Voy a llegar a ese momento. Ah, ok. Platico la estructura de cómo se hace el proceso para poder constituirlo y llegamos a esa pregunta que es muy interesante y es muy importante para efectos del fideicomiso de zona restringida. Nosotros cómo comenzamos con el proceso. Ustedes ya tienen un prospecto, una persona que ya está maravillada con el producto que ustedes le van a vender. Todo esto se los voy a compartir, si tienen a bien, para que de todos modos lo puedan tener. Lo primero que vamos a hacer es, extranjero, por favor, entrégame tu pasaporte y el tuyo, si es su esposa, de su esposa, si es su hijo, de su hijo, los 3 pasaportes, y ahí también ustedes que tienen contacto con el vendedor, si es una persona moral, les voy a pedir documentos de la persona moral y me lo van a entregar. ¿Qué documentos de la persona moral? Incluso de manera inmediata, no el acta constitutiva, que sería lo más recomendable, porque ahí saco el nombre completo de la empresa, el nombre de los accionistas y el nombre de los apoderados. Y yo corro algo, todas las instituciones bancarias corremos algo que se llama revisión de prevención de lavado de dinero. Ponemos todos los nombres en este sistema y el sistema hace una búsqueda para saber que esta persona no tenga ninguna limitante para hacer su fideicomiso. Es decir, alguna búsqueda por Interpol, alguna búsqueda ahí como delicada.
A todos nos los hacen, no hay que espantarnos, se les platica a ustedes porque ese es mi primer proceso. Si yo les digo, no puedo hacer tu fideicomiso, es porque salió algo, porque no le podemos decir al cliente. Ni ustedes se lo pueden, o sea, yo les digo, no, Banco Inmobiliario Mexicano se reserva el derecho de no aceptar a este cliente. Perfecto. Entonces ya ustedes van a estar sabedores que es por alguna cuestión de una incidencia. Ustedes como vendedores que están dentro de este tema de desarrollos inmobiliarios, de inmuebles, también tienen que correr eso, por ejemplo, porque es una de las obligaciones que ustedes tienen para saber con qué clientes están tratando. También tienen que hacerlo. Entonces, y ustedes dicen, bueno, pues perfecto, se voltean con el cliente, ¿sabes qué? Banco Inmobiliario Mexicano se reservó el derecho y pues no se va a vender. Y yo les diría, ya ni siquiera hagan el negocio porque ustedes tienen incluso imputaciones penales por hacer el negocio. Es importante decirlo, la gente de pronto a veces espanta. Sin embargo, es mejor decir las cosas directas a hacer algo incorrecto y que después no sepas las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ustedes me entregan estos pasaportes, esta acta constitutiva, yo la reviso, en 5 minutos yo tengo la respuesta, veo que todas las búsquedas sean negativas, que no salga ninguna positiva. Puede haber una incidencia, me puede salir positiva, pero puede existir es una persona con el mismo nombre. Y entonces pido por ahí otro documento adicional y lo identificamos de mejor manera. Y entonces puede decir, ah, no es la misma persona. Perfecto. Entonces sí podemos dar continuidad con el negocio, ¿no? Esto se hace más o menos en 24 horas. ¿Por qué se los digo? Porque de ustedes, ¿quién ya hizo un fideicomiso? Nosotros el año pasado vendimos una propiedad a través de un fideicomiso, pero no llevamos nosotros el proceso. Nosotros teníamos la propiedad y un compañero asesor está especializado, trabaja para una empresa que trae los clientes de Estados Unidos. Ok. Entonces él llevó todo el proceso, nosotros nada más les dimos toda la documentación. Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo tardaron en concluir el cierre? 3 meses. 3 meses. Ok. 2 meses y medio. Justamente ese servicio es el que yo ofrezco de manera distinta. Teniendo toda la documentación y toda esta información, yo puedo cerrar en 3 semanas. Tratando de que sea la excepción, 3 semanas porque vamos corriendo, o sea, es una excepción. Sin embargo, yo creo que de 4 a 5 semanas es un proceso natural. Pero si me dicen, oye, mi extranjero se me va en 3 semanas. 5 semanas. Entre 3 y 5 semanas, ¿no? Dependemos mucho de llegar a la solicitud del permiso. Pero bueno, tenemos entonces ya, todo salió negativo, estamos muy bien, entonces yo te digo, perfecto, ya tengo los documentos del inmueble también, en ese mismo inter me están mandando documentos del inmueble, yo hago una requisición de permiso, se las voy a mandar a ustedes se la comparten al extranjero, dicen, está correcto, el nombre del extranjero está correcto, él revisa sus generales, ustedes revisan el bien inmueble, la descripción del bien inmueble que yo voy a poner y me dan un visto bueno. Quien haya tenido el error va a asumir el pago en caso de que exista un error. Sí, yo lo redacté, pero tú revisaste tu nombre, es lo único que tenías que revisar. El extranjero probablemente por técnica, por desconocimiento, no va a revisar el bien inmueble. Lo van a recibir a ustedes. Ah, no, sí está perfecto. Oye, no son 52 metros, son 42 metros. Perfecto, haz la corrección. Si hay un error, ya lo corregimos. Perfecto. Entonces, y ponerlo, ¿no?, en los correos y se otorga el visto bueno. Si el error es mío, yo asumo el pago. Vamos, por eso la finalidad es que siempre podamos saber dónde estuvo el error, ¿no? Una vez que tenemos su visto bueno y el pago al gestor, ese pago no se hace al fiduciario. Ahorita voy a entregar los pagos, pero se le hace el pago al gestor. Ustedes me mandan el visto bueno junto con el pago y entonces inmediatamente yo ese mismo correo lo lanzo a mi gestor para que entonces pida el permiso y comiencen los 10 días del trámite del permiso. La ley dice que son 10 días, puede tardar de 5 a 10, cuando son temporadas altas, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, son prácticamente 5 meses, pueden tardar de 10 a 15 días. En temporada de invierno. Sí, porque eso es cuando los extranjeros van bajando a la playa para salir del frío. Okay. Entonces es por eso que son un poquito más. Cuando más puede tardar, sin embargo, siempre están en esos periodos, ¿no?
Si hacemos esas excepciones de 3 semanas, hay veces que corremos y el gestor propiamente decimos, esto es un tema muy urgente, por favor ve presencialmente a la secretaria y él puede apoyarnos en ir y buscar que salga más rápido, ¿no? Porque todo esto es una prelación de trámites, ¿no? ¿Se puede iniciar esto con los clientes estando...? Sí, sin problema. Solo llegan a... Sí, ellos, vamos a decir que el extranjero está en su país, comodísimo, se le están mandando correos, todos estamos en la misma línea de correos, a veces incluso hacen WhatsApp, ¿no? Acabo de cerrar uno con unos españoles. Igual, 3 meses, tuvieron que irse del país, se fueron a trabajar a su país, 3 meses y firmaron el 4 de julio. Llegaron el 2 de julio y el 4 de julio estaban firmando. Padrísimo. Cuando se involucra un crédito hipotecario, bueno, incluso te recomiendo, a pesar de que no sea con crédito hipotecario en la compraventa, que se haga el trámite del fideicomiso una vez que ya tengan firmada promesa de compraventa. Sí. Para que no estén gastando en fideicomisos, porque tiene que ser específica la dirección para el permiso de realizaciones exteriores. Ajá, ok. O en su caso, si es con crédito hipotecario, que tengamos hecho el avalúo para que ya sea más certero el trámite del fideicomiso. De acuerdo. Entonces es recomendable tener la promesa de compraventa y si se involucra un crédito, el avalúo, para que empecemos el trámite. Excelente. Todos estos tiempos, ahí vamos a decir que una vez que ya tenemos el visto bueno, van 2 o 3 días que no los contamos. ¿Y dónde vamos a empezar a contar realmente bien? Es a partir de la solicitud del permiso. Porque ahí también, como tenemos 10 días muertos, entre comillas, es decir, que no le vamos a hacer absolutamente nada, vamos a recabar todo el checklist de información. Entonces, ahí del extranjero ya te pide un comprobante de domicilio, sus teléfonos, sus correos electrónicos, que ya los vamos a tener porque ya los tenemos ahí, y toda la documentación del extranjero. También lo mismo, toda la documentación del fideicomitente, es decir, del vendedor, sea persona física o sea persona moral. ¿Cuáles son? Persona física, identificación, CURP, constancia del RFC, comprobante de domicilio, teléfono y correo electrónico. Actualmente, acta de matrimonio. ¿Acta de matrimonio? Sí. ¿En Estados Unidos? O sea, No, le estoy hablando del vendedor, Ah. de la persona física o mexicana. Sí. Situación fiscal. Acta de matrimonio, acta de nacimiento. Si es casado viene de sociedad conyugal, hay que pedir los mismos documentos de la esposa, INE, CURP, constancia de RFC, y a menos que el bien inmueble lo haya comprado antes del matrimonio. Entonces, sí tiene sus datos. Por ejemplo, si es una persona moral, voy a pedir documentos de los accionistas mayores del 15% y te voy a pedir los mismos INE, CURP, comprobante. ¿Eso por qué? Nosotros nos debemos a 2 normas, al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y a la resolución de la miscelánea fiscal del 1 de enero del 2022 de identificación de beneficiario controlador. Entonces es un checklist enorme. La ley, el 115 nos marca que personas físicas por arriba del 25% se tienen que identificar. Y también lo mismo, en la resolución de la miscelánea fiscal dice personas físicas por encima del 15%. Entonces, si doy cumplimiento a la del 15, voy a dar cumplimiento a la del 25. Luego es un show, ya nos pasó de que habían varios socios y como eran casados, era pasar la documentación hasta de las esposas. De las esposas, no. La resolución de la miscelánea fiscal es dice, si está casado por sociedad conyugal, pide su identificación. Y no te metes a los documentos de la esposa. Porque finalmente, si bien es cierto es una sociedad conyugal, ahí lo único que tienes es, te estoy identificando incluso de que estás casado y con quién estás casado. Pero esa persona, esa mujer, si bien es cierto es una sociedad conyugal, no es necesariamente es el cliente, ni es el beneficiario del negocio. Entonces, por eso nosotros cortamos ahí. Yo ya no te pido documentos de la esposa, porque sería la resolución de la miscelánea fiscal no te especifica, dice, y te quedas con la identificación del cónyuge. Okay. No dice esposa, no, esposo, dice del cónyuge. Perfecto.
Entonces, son criterios. Por ejemplo, una persona moral puede tener 3 personas morales, estas 3 personas morales tienen otras personas morales y físicas, y luego estas, entonces es una ramificación de 5. Yo no me voy a todas, yo me quedo en la primera línea. Okay. ¿Por qué? Porque no es mi cliente. Finalmente el fideicomitente no es tu cliente. No estás haciendo un negocio. Tú dices, el negocio lo estás haciendo con el extranjero, tú únicamente me estás aportando el bien inmueble. Okay. Te pagan y bye. Y ya está. Entonces nosotros, si es una persona física, ¿qué hacemos? Si es una persona moral con 2 personas morales y una persona física, determinamos porcentajes accionarios y puede decir que estas personas morales tengan el 10 y el 10 y la persona física el 80. ¿Qué voy a hacer? No te pido nada de las morales y me quedo con la del 80. Si tuvieran 20, 10 y 70, de la de 20 sí te voy a pedir documentos, que acta constitutiva, nada más, comprobante de domicilio, RFC y ya, y me quedo ahí. Ya no te voy a pedir de las personas que están accionistas de esa empresa. Nos quedamos en la primera línea. Ya si voy a hacer un negocio de otro tipo, de desarrollo inmobiliario, sí entro a revisar a todos. Ahí sí, porque voy a tener un negocio que va a tener una vigencia durante mucho tiempo. Y en el caso de fideicomiso zona restringida, no. Entramos y salimos. ¿Sí? Bueno, entonces ya recabamos en estos 10 días toda la información, obtenemos todo y una vez que tenemos todo, también ya estamos al mismo tiempo determinamos notaría, le pedimos a la notaría que comience con el proyecto, con estos antecedentes y documentos que ya tenemos. La notaría está mandando el proyecto y lo único que va a faltar es insertar el permiso cuando nos llegue y ya tenemos incluso proyecto trabajado. Por eso les digo, son 3 semanas que se pueden firmar los fideicomisos. Entonces, tratando de que sea como lo menos, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Lo natural serían de 4 a 5 semanas, ¿no? Entonces, es como se hace. Y una vez llegada, teniendo toda la información, teniendo todos el permiso y el proyecto de contrato ya redactado, ponemos fecha de firma, ¿no? Ya se ven el extranjero junto con el vendedor. Vamos a decir que el extranjero no pudo venir y ya vamos a decir que tiene un crédito y se le va a vencer. Bueno, pues designamos un apoderado, un representante y se tiene que mandar un poder. Ya dependiendo también lo que diga la institución financiera que esté otorgando ese crédito, ¿no? Depende de ya muchas variables. Yo no tengo problema. ¿Con qué notarías trabajo? Con todas. Yo no trabajo con un específico, yo trabajo con todas. Más bien la que diga la institución bancaria, ¿no? Que está otorgando el crédito. O si no hay crédito, la que elija el comprador, el extranjero. Yo no tengo mayor problema. Y ahí cerramos. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos son los checklists. Persona física, pues no hay pierde, del fideicomitente. Persona moral, también vendedor, fideicomitente, no hay pierde. ¿Dónde vamos a encontrar ya cosas como más particulares? En los extranjeros, personas morales, o extranjeros que son personas morales también, pero son en un contrato. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos puede ser, vamos a decir que es una empresa LTD o una LLC y es una persona moral. Revisamos la persona moral, por ejemplo, Estados Unidos está dentro del convenio de La Haya, tenemos que tener todos los documentos apostillados. Perfecto. Traducidos y apostillados. Damos cumplimiento y podemos hacer el fideicomiso. Canadá no está dentro del convenio de La Haya. Perfecto. Los documentos traducidos, legalizados y relegalizados. Yo siempre les digo relegalizados porque llegan con nosotros, se los presentamos a una notaría y la notaría verifica que esté correcto y emite una constancia de que la documentación es correcta. Está legalizado el documento. Es diferente el apostillamiento a una legalización. Entonces, dependiendo del tipo de país con el que se esté tratando. Luego, esa es una persona moral. Ahora, personas morales que no son empresas, es decir, un contrato. ¿Qué se da mucho? Un trust. El trust es un fideicomiso en Estados Unidos o Canadá. Y llegan a decir, tengo vamos a decir, les llaman así, Family Trust Kramer, ¿no? El fideicomiso de la familia Kramer. Y entonces, también traducido y apostillado. Tiene que haber una institución bancaria. Los fideicomisos allá no necesariamente debe haber bancos de por medio.
hay que analizar, ver si hay una institución bancaria, porque también puede ser que sí exista. Pues mándame los documentos del apoderado de la institución bancaria y los documentos del banco. Que no vamos a entrar en detalles, es algo muy complejo, pero se puede dar, sí se da. ¿No? Oye, ¿puedo meter mi fideicomiso como el titular del bien inmueble? Sí, pero es mucho rollo, ¿no? O sea, sí hay que decirles, ¿no? Aunque te dice, pues no me importa, me lo he hecho, lo hacemos. A la siguiente diapositiva. La cartilla militar es como... La cartilla militar es, por ejemplo, si el fideicomitente no tiene el INE, te pido pasaporte y cartilla militar. Son dos documentos. Tiene que ir acompañado. Sí, cuando es pasaporte, yo les había igual comentado, tiene que ir con otra identificación. Ya con el cine puede ir solito. Ah, ok. Esos costos no están actualizados. Esos fueron del año pasado, pero no se los cambiaron. Es un error que trae la diapositiva. El costo al día de hoy de un permiso es de 28,800 pesos. ¿Qué incluye? Expedición del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que lo emiten y firmamos, se da un aviso de permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y hay una inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, cuando son fideicomisos nuevos. Entonces, ahí incluye todos estos derechos, estos 3 derechos que se pagan a la Secretaría, e incluye los honorarios del gestor. Son honorarios independientes a lo que cobra el banco, que se le pagan a un gestor autorizado por la institución para hacer estos trámites. O sea, si es a un gestor de la institución, es una empresa contratada por la institución para que haga estos trámites y se entienden directamente con el cliente. ¿No? A nosotros que nos... Básicamente es el costo del permiso de relaciones exteriores, ¿no? Exactamente. Incluye estos 3 trámites y honorarios del gestor. Eso es lo que se paga, 28,800 pesos. Varía anualmente, yo creo que el año que viene no va a variar, pero anualmente sí puede incrementar. Y nos vamos con la siguiente. Aquí vamos a lo bueno. ¿Cuánto cobramos nosotros por nuestro servicio? La diapositiva, como podrán ver, en el primer pago al final dice $750. Está incorrecto, son $928. ¿Qué estamos cobrando? El fiduciario cobra por un estudio de aceptación, es decir, la revisión de los documentos del fideicomitente, del fideicomisario y del inmueble, $400 más IVA. Serían un total de $464. Por administración anual, la cantidad de $400 igualmente más IVA, $464. Siendo personas morales o contratos, en los fideicomisarios, como lo que comentábamos hace un momento, sube a $696 el estudio de aceptación y $696 la primera anualidad. ¿Qué ventaja tenemos frente a cualquier otra institución bancaria con la cual nosotros tenemos una competencia? Una de las primeras ventajas que tenemos son los honorarios. Mis honorarios van a ser fijos durante la vigencia del fideicomiso, es decir, durante los 50 años del fideicomiso. Siempre pagarán $464 o $696 congelados. Las demás instituciones bancarias cobran un incremento anual de acuerdo al índice nacional de precio del consumidor. Nosotros no. Entonces es como un plus al cliente, ¿no? Y ¿qué otra ventaja tenemos también en costos? Garantías hipotecarias. Cuando el extranjero es acreditado o ya le dieron un crédito, ya le otorgaron un crédito para comprar el bien inmueble, las demás instituciones bancarias cobran entre $300 y $1,200 adicionales a la firma del fideicomiso. Nosotros no cobramos nada, cobramos 0, solo con una condición: siempre y cuando el fideicomiso y el crédito se firmen en el mismo instrumento en el mismo momento que se hace el fideicomiso. Porque puede pasar que hago el fideicomiso y en instrumento distinto me piden que firme el crédito y la garantía hipotecaria. Ahí sí ya te cobro otros $400 adicionales, más IVA. Si lo hacemos en el mismo instrumento, no cobro nada. Me dicen, ¿qué diferencia? Las firmas. Es eso, las firmas. Porque para mí lo mismo me da hacer un fideicomiso y firmarlo que hacer el fideicomiso con el crédito y firmarlo. Si ya tengo un instrumento con un fideicomiso y un instrumento con una garantía hipotecaria, ya son 2 actos jurídicos diversos. Una pregunta: ¿qué pasa cuando una persona quiere comprar más de un inmueble? Por ejemplo, yo he visto una ocasión que vinieron unos canadienses y se querían gastar
como 10 millones de pesos Ujú. y querían armar un paquete. ¿Es un fideicomiso por cada propiedad o es como algo en lo que entran todas sus propiedades? Mira, nosotros eso ya es una política del banco. ¿El contrato lo permite? Sí. Tu contrato de fideicomiso lo permite, sí. Nosotros manejamos algo. Si es dentro del mismo estado, lo ponemos en el mismo fideicomiso y aumentamos $200 a la anualidad. Esa es la única diferencia. Obviamente con todo el proceso, ¿no? Porque el proceso, aunque sea tu mismo fideicomiso, tiene que tener, es un vendedor distinto, es un inmueble distinto, hay que sacar un permiso. Tiene el costo del permiso. Son los mismos costos, la única diferencia es que tu pago inicial de administración anual, en vez de ser $464, va a ser los $464 más 200 más IVA. Entonces ya vas a pagar 700 y fracción con todo IVA de manera anual. Van a ser $200 adicionales a tu anualidad. Masivo. Más IVA. $600 La más IVA. comisión inicial no cambia. $400. $400. Oye, ¿y es en el número de propiedades? En el número de propiedades. Dentro Nuestra del mismo política. estado. ¿Vale? Dentro Siempre, del mismo sí. estado. Si me dicen, oye, voy a agarrar una Quintana Roo, no. ¿Puedo agarrar qué? Voy a agarrar uno en Quintana Roo. Ah, ok. Es decir, tengo Banco Inmobiliario Mexicano, ve y compras allá tus inmuebles y agregas al fideicomiso de allá. Otro proceso. Pues ese es un fideicomiso distinto. Ok. ¿Por qué? Porque si no pierdes el control. Ok. Y sí ha pasado. O sea, sí pasa que pierdes el control. Y por cuestiones registrales también. No es lo mismo registrar Cada uno tiene sus... en INSEJUP y Registro Público de Yucatán al de Quintana Roo. Sí. Entonces se recomienda decir, a ver, ¿te lo puedo hacer? Sí, pero pues allá está en Quintana Roo, lo puedes hacer. Obviamente les damos el servicio en Quintana Roo. Ok. O sea, está bien, te doy el servicio en Quintana Roo. Se refiere con otra persona. Exactamente. O lo hago yo, lo puedo hacer yo. Pero lo firmamos con un notario de allá y todos los inmuebles que compra allá van a ser de allá. Ok. ¿No? Si tiene 3 inmuebles, igual $400 más 200 más 200. Si aquí tiene 5, bueno, $400 más 4, 200. ¿No? Pues es como va incrementando.